Lucas Lionware, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nave Podcast, el podcast que hacemos aquí en la sala La Nave, donde funciona el estudio La Cafetera Atómica con la gente de Aragón Musical. Mi nombre es Nico Casinelli, estoy con Sergio Falsés y con David Chapín. ¿Qué tal? Hola, pues ansiosos de conocer al siguiente invitado, ¿no? Un jovenzuelo que nos llega desde Aragón y que lo ha reventado a través de las redes sociales. Él empezó así, no hace tanto tiempo, porque no es de los que tiene una carrera de 20-30 años, pero es curioso porque precisamente ha sido conocido más antes fuera de Aragón que dentro de Aragón. Y bueno, tiene sobre todo mucho que contarnos aquí en la nave. Es de esta generación de gente que somos gente más abierta, que somos gente que escuchamos muchas cosas, somos pues esa juventud, ¿sabes? Que hacemos música sin prejuicios, ¿no? Sin tener en cuenta distintos tags, distintas etiquetas, ¿no? Sin querernos meter dentro de un conjunto. ¿Vos decís que sos de esa generación? ¿Lo dudas acaso? No sé. Solo, o sea... Lo dudas solo porque me falta pelo, porque tengo canas, porque tengo arrugas y porque estoy demacrado. No lo entiendo. Y porque sabemos tu edad. Bueno, eso también es algo importante, sí. Se nota, Sergio, a la distancia. A la distancia, mira, se nota. Bueno, desde la distancia yo creo que se ve muy bien lo que hace Lucas, ¿verdad? Lo que hace Lionware desde Aragón. Porque nosotros creo que desde esa edad que nos separa, bueno, aprendemos más o nos sorprende más lo que hace, ¿no? Y además ha incorporado al abanico de estilos musicales de Aragón que tanto triunfan en el pop, en el rock, Héroes del Silencio, Amaral, Carmen París, Santiago Serón, Violales del Verso, KCO, ahora tal. Se ha incorporado, ¿no?, a ese abanico de estilos musicales que tenemos en Aragón con el urban que hacen ahora y con nombres nuevos, con gente joven que no se iba, antes se iban todos al pop o al rock y digamos que juegan con este otro brazo musical. Sí, con ritmos urbanos, que es verdad que hay muchos grupos aragoneses de ritmos urbanos y que triunfan también. Exacto. Pero él fue pionero y eso hay que reconocérselo. Yo creo que él fue el primero en Aragón. Uh-huh. Ya sabes, se sabe que el primero nunca es verdad que es el primero, pero siempre tiene a alguien un poco esa imagen, ¿no? De yo fui el que comenzó. Él nunca lo va a decir, pero nosotros lo sabemos. Y hablamos que tiene millones de reproducciones a través de Spotify, de YouTube. Por tanto, no hablamos de alguien que en su casa hace 4 soniditos. Sí, él se maneja en las redes y tal como pez en el agua. Uh-huh. Es parte de su vida, es parte de su obra. Sí. Su obra es parte de las redes. Es un desafío para la gente de nuestra edad que entendimos no solamente la música, sino la forma de compartir la música y de compartirla, no en el sentido, como se dice ahora, de mostrarla, como quien comparte un contenido, sino compartirla con nuestros pares, con nuestros amigos, ¿no? ¿Cómo compartir la música? Porque escuchaste un tema en la radio, porque te prestó un disco. Hay circuitos ahora en que ese arte se difunde de una manera espeluznantemente expansiva y que nosotros no nos enteramos. Así que la charla con Lucas Lionware ha sido muy interesante, no solamente por sus métodos para hacer música, sino en qué cosas está pensando, en qué mira y cómo ha funcionado todo ese camino. Además eres de Aragón y unos premios de la música aragonesa, los 23º, ¿puede ser? Puede ser. Fueron en Aragón, fueron allí. Ah, correcto. Así que es una buena celebración también del 25 aniversario. Y la forma de difundirlo, a Lionware, que también lo ha hecho muy bien y también es interesante conocerlo. Así que eso. Muy bien, Lucas Lionware. A ver. Pues novedades muchas, la verdad, pero es que esto no para. Entonces, saqué un disco no hace mucho, saqué mi último disco con Warner y justo después, pues ahora he sacado ya como 4 o 5 temas desde que lo saqué, yo creo que en menos de 1 mes y medio o 2. ¿Y lo haces de manera independiente? Ahora sí, ahora estoy ya todo con Altafonte, que estoy súper contento ahí a mi marcha, total flexibilidad y... Bueno, voy a ir sacando lo que sea. ¿Ha sido un acuerdo mutuo? ¿Ha sido un acuerdo amistoso? Sí. Yo he terminado con Warner súper guay, ha sido una trayectoria súper chula. Lo que pasa es que, bueno, pues como que estaba en un momento muy profesional con la música, muy enfocado en hacer música a tope.
Y se hicieron 2 discos con ellos, he cumplido los 2 discos como un gran profesional que soy. Y ya está, y espero que ellos contentos, yo por lo menos sí. O sea, has tenido un contrato con ellos de 2 discos, digamos a la antigua, la productora te compromete por 2 discos. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo sucedió eso? Eso sucedió, bueno, durante mucho tiempo en realidad. Yo ya había tenido conversaciones, yo qué sé, yo llevo con ellos desde 2021 o 20, ya no me acuerdo muy bien de los contratos, pero yo ya estuve hablando con gente de Warner en 2017, 2018 y al final, pues cosas de la vida, nos interesó trabajar a ambos y se dio. ¿Y el acercamiento original fue tuyo o fue de ellos? Pues cuando yo empecé o sea, es que claro, buen punto. Cuando yo empecé, yo intentaba que mi música se moviera muchísimo porque era algo que no sonaba. O sea, el estilo de... Ahora todo ha cambiado mucho. Esta movida del urbano como que está muy presente, ¿no? Parece que todo el mundo sabe lo que es la palabra urbano. Ahora hay una palabra, porque cuando yo empezaba no había palabra urbana. Era trap. Todo era trap. Claro. Y en ese momento, pues bueno, yo intentaba que mi música se escuchara, no sabía ubicarla, para mí tampoco es que fuera trap del todo, sí que se parecía un poco al trap, pero, joder, trap como tal, me sonaba duro para lo que yo hacía, pero bueno, intenté contactar con un montón de gente, con Sony, con Warner, yo me acuerdo, buscar correos por internet como un loco, buscar relaciones en seguidores, sigue a tanta gente, a estos les pone la palabra AIR Sony en la biografía de Instagram y yo buscaba los correos electrónicos, escribía a todo el mundo, escribía a radios, escribía a revistas para intentar mover mi música porque yo estaba haciendo algo para mí muy chulo y así fue. Nadie me contactó en aquel momento, nunca. O sea, tardé años en recibir por primera vez un contacto de alguien que teníamos relación de antes. Y me dijo que estaba trabajando con gente que también estaba trabajando con Warner. No era para Warner directo, pero era como un subsello. Y bueno, me ofrecieron un contrato y no me gustó en absoluto ese contrato. Hice bien no firmando. Eso fue lo que sucedió en 2017, digamos. Sí. Hice bien no firmando en aquel momento, la verdad, las cosas como son. Y hice muy bien, o sea, era un contrato... ¿Podemos decir que se quedaban con todo, básicamente? Sí, en ese contrato... A la antigua, un contrato a la antigua. No creo ni que fueran Warner los responsables, ¿eh? No creo ni que lo fueran. Era una especie de subsello que llevaba otra persona externa y las cosas como son. Además puso un tuit muy desagradable, como los chavales no saben apreciar lo que se les ofrece, tal, una cosa muy rara. Claro. Sí. Yo si alguien está empezando en el tema de la música y escucha esto, es que te jode en la cabeza, en realidad. O sea, en esas situaciones, tú estás con la ilusión de triunfar, de mover tu música, de mover tu historia, y yo lo pasé muy mal. Yo en ese momento, o sea, llegué a plantearme muy en serio firmar. Y ahora, con lo que sé, y si hubiera firmado, le habría cagado, pero bien. Porque parece que se asocia triunfar a tener un contrato con un sello, ¿no? Correcto. O al menos para cuando estás empezando. Claro, eso es lo que intentaba insinuar yo, ¿no? Que a la antigua, antes, sobre todo en la época en que grabar era una cosa imposible, ¿no? Yo ya cuando empecé a producir mis cosas, ¿viste? En los 80, ya existían estas cosas de las portaestudio y ya existía un poco la cosa de la producción, de la autoproducción, no tanto como ahora, por supuesto, pero ya existía, pero justamente la gente que un poquito antes, básicamente tener alguna difusión era entrar en una maquinaria gigantesca donde había gente que podía, como nos contaba Gaby Sanders, que él grabó un disco y nunca lo pudo sacar del estudio porque la gente lo editó, la gente no lo editó y ahí estaba el stamper, que era un objeto de aluminio con acetato encima y que ahora ya debe estar todo roto, entonces no se puede reproducir, era otra cosa, ¿no? Entonces en esa época tener un contrato era haber pasado el Rubicón, ¿no? Ahora ya voy a formar parte de la industria. Claro. Hoy en día tener relación con una empresa de difusión, obviamente puede estar perfectamente en el mapa de una carrera, pero también uno puede tener una opción independiente. Claro, y creo que todo tiene su momento, su ubicación y a ver, a lo mejor hay gente que tiene el gancho de que, yo qué sé, tiene suerte, da una persona dentro de la industria que quiere ayudarte y que sabe cómo hacerlo y te ayuda y te propulsa y te genera una carrera increíble. Pero también esta es una industria como es
Hay mucha gente que se puede contar de otra manera, el mundo no es Disney, el mundo es lo que es. Y hay mucha gente intentando sacar pasta de todas partes y la música es un sitio maravilloso para sacar pasta a costa de gente. Y la posición en la que te encuentres, ¿no? Si una cosa es empezar y otra cosa es estar arriba, en la que tú puedes exigir cuando estás empezando. Bueno, pero volviendo al tema de la autoproducción, o digamos, yendo a este asunto, yo creo que es tal vez el rasgo que más diferencia a la forma en que los músicos de nuestra generación nos relacionábamos con la idea de tener un proyecto musical, una divulgación, en relación a como lo hacen hoy. Nos has contado cómo fue tu acercamiento con Warner, porque arrancamos hablando de eso. Sí, hemos arrancado fuerte. Pero, claro, hemos arrancado muy fuerte. Pero cuando empezaste, claro. ¿Arrancaste produciendo con un ordenador, con un secuenciador? ¿Cuál fue tu herramienta? Yo empiezo realmente estudiando solfeo. Yo empecé estudiando solfeo porque mis padres me apuntaron como actividad extraescolar a solfeo. Y era algo que era insufrible. Completamente inesperado esto. Sí. No para mí, pero... Yo, de hecho, mi instrumento principal es la flauta travesera. Ah, ¿ves? Maravilloso. Por ahí maravilloso. va el tema, un poco también. ¿Y qué tan conocido es esto? Por ahí. Sí. Bueno, yo no sé si... Es que nunca he llegado a hablar realmente... O sea, es que es curioso porque mira que llevo mucho tiempo haciendo música, pero... Realmente, hablar lo que es hoy, para podernos sentar y para deciros es el momento, cosas es el momento, Lucas. Que sean... O sea que empezaste como un músico con un instrumento de cámara, que es la flauta traversera. Así es. ¿A qué edad? Yo empecé a estudiar solfeo con 3 años. Y estuve con la flauta travesera, entiendo que desde los 5 aproximadamente. ¿Con 3 años? Sí. Porque ahí había un... ¿Es legal estudiar solfeo a los 3 años? No debería serlo. Sobre todo para los vecinos. No, porque hay una iniciación musical en mi pueblo, había una escuela musical y que no era algo oficial, era una escuela que, pues bueno, luego te presentabas con esos cursos al conservatorio y te convalidaban. Cosa que yo no hice nunca, o sea, yo no tengo nada convalidado de mis estudios musicales. Poca falta hace, te digo la verdad. Ya. y luego me dio por la guitarra eléctrica. O sea, yo realmente quería tocar la guitarra eléctrica y empecé con 11 años a tocar la guitarra eléctrica. Hasta que monté mi grupo, como hacían mi padre y mi tío, yo quería tener mi grupo también. Porque tú tienes familia muy musical, nombres importantes en Aragón de la música. Y tienes una trayectoria en casa como para fijarte en tocar algún instrumento, por lo menos, ¿no? Eso es. O seguir la... Yo, pues eso, nací en una casa en la que la música era algo de todos los días. No es que mis padres estuvieran activos, o sea, mi padre no estaba en activo. Pero bueno, sí, consumía música en mi casa de todos los tipos. Uh-huh. Y a mí me gusta la música, quiero decir, escuchar música, yo me considero un adicto a escuchar música y ya con el tiempo se me ha transformado, ¿no? Yo creo que ahora soy también adicto al sonido, a cosas que antes no era. ¿A todo tipo de música? No, pero me puede sorprender música de muchas... O sea, yo llegaba a estar escuchando canciones de 15 minutos casi de ruido blanco, porque a veces... O sea, porque llegaba a puntos de que me flipa el sonido. O sea, mi SoundCloud es una cosa bastante inhóspita. Bueno, es curioso ver muchas veces la cantidad de reproducciones de ese tipo de música, de audios o de... Sí. No, canción esto. Una mezcla de ruido blanco, como que iba creciendo, con una especie de ambiente, Bueno, es muy interesante, te digo por qué te decía esto es completamente inesperado, porque en el prejuicio, ¿no? de las generaciones anteriores respecto a esto de la música urbana tiene que ver con la percepción que uno hace, incluso sobre todo cuando uno tiene alguna formación musical, ¿no? Que la música esta, digamos, de este siglo XXI, la música masiva, tiende a sintetizar un lenguaje que es cada vez, desde el punto de vista musical estrictamente, de elementos fuertemente tímbricos y cada vez menos elementos del ámbito de lo motívico, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión del beat, ¿no? Hace relativamente poco, yo aprendí que el beat es una estructura de 8 o 4 compases que puede tener toda la complejidad que uno quiere en cuanto a acordes, a ritmos, pero que es repetitiva. Entonces, y tiene que ver
Y aquí invito a que me corrijas todo lo que puedas, porque es lo que quiero aprender contigo. Que tiene que ver con, hay un determinante tecnológico. ¿A qué me refiero? Que la herramienta que estás utilizando te lleva a un camino creativo. Entonces, los DAW, que son los software multipista, que nosotros aprendimos a usar en los 80 simplemente para grabar, empiezan a ser ya la herramienta sin instrumento en sí de composición. Entonces tú compones una secuencia que tiene una duración fija con una cantidad de variaciones, arreglos, un contenido rítmico, un contenido armónico, un contenido arreglístico, motívico, pero que no va todo a la vez, lo vas turnando. En esta parte va a aparecer solamente el bajo, en esta parte va a aparecer tengo unas trompetas que es ampliado, etcétera, etcétera. Pero en realidad, final, ¿qué distancia hay tanta de la composición auténtica? Yo no veo tanta diferencia en realidad. Yo no veo que haya ninguna duda que se trata de composición auténtica. Yo me refiero de lo que estamos, quizá lo he expresado un poco mal, pero el sonido que es de cualquier otro género, ahora lo hemos llevado a DAW, pero en realidad, claro, tiene la magia y a la vez tiene esa condena de que es muy virtual, ¿no? Tiene eso que está cerrado. Y antes tenías el factor de que el error también aporta. Pero realmente, ¿cuántos ritmos, cuántas baterías están haciendo lo mismo durante prácticamente toda la canción con pequeñas variaciones entre el 8, ¿sabes? Cuando pilla el ritmo 8, o sea, el compás 8, y hacen una pequeña variación y pasa a lo siguiente y vuelven a repetir el mismo patrón, ¿no? Yo por ahí veo como creo que el beat ha sido como algo que ha llegado y una herramienta que ha llegado, pero que nadie ha inventado nada, ¿no? Que simplemente lo digitalizamos. No, completamente. Siempre el sonido que caracteriza una época, el lenguaje, el género, es siempre un puente entre esa generación, entre lo particular de esa generación y lo universal. O sea, nosotros festejamos como nuestros grandes héroes a aquellos que nos pusieron en contacto con lo universal. O sea, ¿a qué me refiero? Yo soy un gran fanático de los Beatles. Yo nací en el año 1973. Los Beatles ya se habían separado, pero la estela de los Beatles estaba muy presente, estaba presente en casa, estaban los discos, y yo me crié escuchando esa música. Y pasaron los años y la sigo escuchando, y sigo valorando, aparte del fanatismo, fueron los primeros que trajeron al rock un montón de lenguajes que ya existían. Buscaban siempre algo nuevo, que lo anterior sea diferente. ¿Qué estarían haciendo los Beatles ahora? Bueno, lo hemos conocido hace poco, sacar otro tema. Sí, bueno, que también podría. Pero a lo mejor con las herramientas que tenemos. Es que, o sea, yo lo que me fascina de hacer música es que me ha permitido ser una herramienta en la que he podido, pues, trastear mil cosas, que es lo que me gusta. Yo creo que soy muy curioso. Entonces, con los ordenadores era mi pasión. Yo empecé con el mundo de la informática y descubrí entre estas que se me juntaba el mundo de la música con el mundo de la producción, que se podía hacer música desde un ordenador. ¿Cómo lo diferencias eso? Porque la música es como la gran palabra y la producción es... ¿A qué te refieres? ¿Al proceso de la creación del soporte digital, la mezcla? Claro, que yo estaba haciendo música mediante un ordenador, de pronto. Yo lo que siempre había percibido como algo externo a un ordenador, yo he sido bastante autodidacta y a lo mejor por eso mis laberintos, ¿no? Pero... yo cuando empecé a hacer música, yo venía de hacer música estudiada, de hacerlo con la flauta travesera, con la banda, con músicos, eso es. Y de pronto me doy cuenta de que lo mismo que estaba usando el ordenador para un montón de cosas, porque además el mundo de los ordenadores es otra de mis pasiones, podía llegar a hacer música sin gastar un duro. Claro. Y pasaste de la guitarra a la informática o lo digital. Eso es. Desde tu casa, desde tu cuarto. Eso es. Y ahí continúas. Eso es. En realidad lo he ido transformando y aprendiendo más cosas, pero todo viene de ese día en el que yo cogí, conecté el cable de jack al jack del ordenador portátil e hice un desastre. Pero sonó y conseguí algo de sonido y poco a poco pues fui mejorando. En aquel momento ya no me acuerdo. Creo que no usé ni Audacity. Creo que usé algo como... No me acuerdo. Creo que era un programa muy específico de Adobe, que no era Audacity. No sé qué usé en aquel momento. Audition, no sé qué era. Y... ¿Esto qué? A los 9 años. Pues con 13 o 14, ¿no? Sí, claro, no puede ser. Siguiendo la cronología. Por la edad. A los 3 estamos haciendo solfeo, a los 5 estamos tomando
flauta traversera. Pues con 14 o 15 a lo mejor empecé a grabar esa guitarra y probar y tal. Oye, ¿y cómo le cuentas a tu familia lo que haces? A ver. No se lo cuento prácticamente, o sea... No les dices que pasas de la guitarra a lo digital, y a lo urban en este caso, ¿no? No sé hasta qué punto... Yo tardo eran mucho. épocas de ir al colegio, digamos. Es que pasó tiempo, porque yo empecé... Es que a mí se me juntaron... Yo creo que... O sea, lo que me ha ocurrido es que se me han juntado muchas cosas separadas. Y lo que me gusta de mi proyecto pues es que he mezclado una amalgama increíble de mis paranoias. Entonces, yo empecé con eso, con la guitarra, monté un grupo, alguien tenía que cantar en el grupo porque no encontrábamos cantante y ahí empecé a cantar yo. Y ya cuando encontrábamos cantantes no me gustaban cómo cantaban, porque yo odiaba cómo cantaba yo. Pero si me comparaba con cómo lo hacía... Lo hacías mejor. Me parecía más guay, sí. Claro. ¿El grupo, qué forma tenía el grupo? ¿Cuántos instrumentos? Eran de rock, eran 2 guitarras, un bajo, que primero el bajo era guitarrista y empezó a dejar de tocar ya cuerdas, hasta que se pasó a bajista. Había 2 cantantes. Cantaba una chica. Era una banda de rock. Sí, era una banda de rock, era una banda de pop rock en aquel momento. Pero a mí se me quedaba todo muy flojo. Yo no quería hacer algo tan suave. No quería hacer pop, porque a mí me flipaba el rap. Yo ya estaba empezando a rapear por los parques. ¿Qué era lo que te escuchabas? ¿Violadores del verso, ese tipo de cosas? No, yo con mucho respeto, que les tengo mucho respeto, en realidad mis fuentes de rap fueron otras. Yo escuchaba mucho más Chep Robin, Sweet Soprano, Charlie F., escuchaba otras referencias que había en la escena del underground cuando yo estaba. Por supuesto, Violadores estaban antes, pero sí, Mucho Muchacho. Eso ha sido un poco lo que yo he escuchado de rap. Hay una cosa que yo creo que se habla poco también. El rock siempre tuvo una relación un poco, a mi entender, acá David igual me tira con un yunque por la cabeza, pero el rock, a mi entender, ha tenido una relación un poco compleja con la letra, con la poesía. En general las grandes canciones de rock son textos cortos, con ideas muy simples o con metáforas muy repetitivas. En cambio la música urbana tiene un compromiso con la letra que es tremendo, porque uno dice, bueno, habla muy rápido, pero bueno, la verdad que hay una búsqueda ahí. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento a lo que es lo lírico, lo poético por fuera de la música, o todo tu relación con escribir letras tiene que ver con haber escuchado otras letras y haber aprendido de ahí? A ver, yo siempre estaba escribiendo mis textos, mis pequeños relatos, mis historias, sí que las estaba escribiendo, ¿no? Por ahí. Y poesía lo empezaba a hacer, pero tampoco me sentía cómodo, ¿no? Era como... Ahora a lo mejor estaría más cómodo haciendo poesía. Ahora sí que puedo llegar a escribir un texto, una canción mía a lo mejor, y que incluso empiece como algo recitado al principio. Y yo luego lo puedo transformar y adaptar. Pero en aquel momento, pues bueno, sí, puede ser que fuera cogiendo textos, mis historias, y las fuera adaptando y fuera llegando a... Al final yo creo que esto es una expresión, ¿no? Yo creo que yo necesitaba expresar cosas. Y a lo mejor te quería decir que a lo mejor el rock, eso de los 60, los 70, yo creo que es que la música quizá nace como intentando luchar contra algo y expresar cosas. Y a lo mejor en los 60 y en los 70 esas letras que no estarían tan lejos de la literatura, sino que serían como otra parte, como ese absurdo también puede tener su sentido, y esas repeticiones a lo mejor era lo que les pedía el cuerpo luchando contra otra. Completamente. Contra otra historia. No lo sé, yo ahora, por ejemplo... Pero voy a que de este lado, digamos, de la barricada del tiempo, se escucha mucho esta crítica respecto a la falta de sofisticación. Y yo digo, la sofisticación lírica que tiene la música urbana es mucho mayor que la que tiene el rock en promedio históricamente. La cantidad de texto, es más directo, es más claro y es más extenso porque nunca ha sido algo comercial, por decirlo así, ¿no? También. Yo creo que, mira, yo voy a decir... No he tenido necesidad de hacer algo corto, por decirlo rápido. ¿Pero te parece que no es la música que funciona como comercial ahora? Ahora. Bueno, entonces estamos hablando de un lenguaje... Estamos hablando de un lenguaje que viene a traer justamente a la masividad una forma de sofisticación que a veces quedamos muy tontos al no percibir.
Yo pienso, sí, a ver, es que creo que estás sacando buenos temas, porque creo que entre unas cosas está la lucha generacional, que creo que también hay, porque creo que la gente lucha contra, o sea, llega de pronto el reggaetón, ¿no? Por decirlo muy obvio, llega el reggaetón más por aquí, en los 2000, a partir de esos años, y se percibe como algo nocivo. Metaleros contra reggaetoneros. Es lo que... Rockeros contra reggaetoneros. ¿Quién gana? Metaleros contra reggaetoneros. Yo me imagino que los metaleros ganan por robo, pero solamente porque van armados, digamos, ¿no? Pero, y en realidad es que a mí me parece un absurdo y una batalla que si estuviéramos todos en el mismo camino, pues igual crearíamos algo más chulo también, ¿no? Crearíamos algo más guay. Cuando se junta la electrónica con el reggaetón, es Moombahton también. Y es muy guay. O sea, yo soy un gran fan de Moombahton. Entonces, creo que el tema de dividirse, de categorizarse, es malo. A mí me gusta hacer a veces letras a las que les encuentro una profundidad en mi vida que a lo mejor no entienda incluso el público. Letras que a lo mejor sí que siento que se entienden muy profundas y letras que a lo mejor a veces digo, no quiero hacer una letra profunda en este tema. Lo que me pide esta obra... Para mí, obra, tomándome esa libertad de decir una palabra tan grande, en realidad, pero... Correcto. Lo que me pide mi obra artística, que al final es lo que es para mí, es esto. Y yo quiero hacer esto. A lo mejor no se entiende. Yo, por ejemplo, hablando de mi carrera, yo creo que ha pasado por muchas fases, ¿no? Lo que hablábamos antes de Warner y todo eso, que podíamos llegar por ahí también a lo que un artista hoy siente, todo lo que la corriente que hay de... Hostia, todo el mundo quiere ser cantante. Todo el mundo quiere triunfar, todo el mundo se compra un micro y te están vendiendo esa historia de que no, hay un chaval que ha llegado en 2021, ha triunfado y se ha hecho número 1 en 175 países. Porque parece fácil, ¿no? O nos lo pintan como que parece fácil. Claro. El chaval que nombras, por ejemplo. Claro. No, y a mí me flipa. Además que es donde quería ir. El año, para mí, en los 2000 llegan el reggaetón y es una lucha. 2010 ya, hostia, parece que van entrando los temas. 2020 ya llega gente como, por ejemplo, dicho en claro, Quevedo, Faith, y la música estalla, el urbano, antes Bad Bunny, Bad Gyal, estalla. Y de pronto parece que todo el público está empezando a entender que en el urbano hay algo que yo no distancio tanto del arte. O sea, yo creo que hay arte ahí, absoluto. Por supuesto, no, acá no... No digo como una... Lo digo, sí. Pero creo que hay una... Creo que socialmente está ocurriendo. Creo que ocurre eso y sí que es cierto. Y yo creo que se está empezando a apreciar que hay fondo lírico, que hay gente diciendo cosas importantes y que simplemente el formato ha cambiado. Tienes un verso que escuché... Hoy estuve escuchando algunas cosas tuyas estos últimos días. Hay un verso por ahí que lo voy a citar mal, pero me lo vas a corregir, que dice: ámame como amaban antes. Sí, ámame como lo hacía la gente de antes. Como hacía la gente de antes. Sí. ¿Qué significa eso? Pues, aunque decirlo quita un poco de valor, para mí significaba dos cosas. Dos cosas, o sea, yo cuando escribí esa frase, porque a mí me gusta mucho escribir en dobles sentidos, incluso para mí, de decir, hostia, se me ha ocurrido esta frase y me dice muchísimo esto y me dice muchísimo lo otro y me flipan las dos, me la quedo. Claro. Y en esa era, ámame como lo hacía la gente de antes, porque, no sé, mis abuelos se quieren muchísimo y yo pienso en ellos y pienso en que, no sé, parece que el amor antes era algo como... más fuerte. También entiendo que había muchos problemas. Duradero, ¿no? Era como más macizo, sí, ¿no? Como más... Eso es. Pero estamos en una época de consumo rápido, de esa libertad que me parece estupenda, que me parece necesaria. También creo que conlleva a tirar demasiado de la cuerda a veces y que la gente no sepa luchar por... Que tal vez las relaciones sean más descartables. Eso es. Oye, y tú vas por buen camino porque te has casado joven y te has... ¿no? Todo lo contrario de un músico, y no sé si decir también urbano, porque... Pero si el hombre aprendió a tocar la traversera, es muy estable, pero... Empezó a tocar la traversera a los 6 años era. Entonces se casa a los 13. Yo creo que a todo el mundo nos chocó, ¿no? Que pasara eso y encima, te lo hemos dicho ya muchas veces, pero aprovechaste tu boda para grabar un videoclip, que claro. Hay que tener morro, ¿eh? Es que, ¿sabes? No iba a grabar mi boda, pero en verdad mi... ¿Te lo pagó Warner?
No. Bueno. Hubiera estado bien, ¿eh? El amor ha sido... O sea, el amor ha sido como uno de los principales... Bueno, espera. Estaba diciendo lo del tema de... Ámame como lo hacía la gente de antes, y también era porque ámame como lo hacía la gente de antes cuando tienes éxito en alguna cosa. Mi carrera creo que me ha afectado mucho en los círculos que tienes, en realidad. O sea, es una cosa que por mucho que intentas cuidar, y yo intento cuidar mucho mis relaciones, amo muchísimo a mi mujer y valoro muchísimo estar con mi mujer y que mi mujer haya estado conmigo antes de todas las cosas que me han pasado. Claro. Porque ella me conoce como soy. Porque quieras o no quieras, me puedes ver en un podcast hablando, me puedes ver en donde sea, y nunca jamás voy a conseguir ser yo. Yo soy en pijama. Claro. Yo soy cuando ha habido un día que no me ha apetecido ducharme, al día siguiente. O sea, ese soy yo también. Un día. Sí, solamente lo estoy consiguiendo. Entonces, soy ese en cualquier esencia, y valoro mucho a la gente que tenía alrededor en ese momento, cuando yo empecé, y es algo que intento mantener. Entonces, por eso he apreciado mucho la persona con la que estoy, he apreciado mucho mis círculos, y quizá por eso, pues, he dicho, me caso. Yo qué sé. Claro, porque estaba ahí en la riqueza y en la pobreza, ¿no? Claro. Y en la salud y en la enfermedad. Entonces, claro, te conocía, entonces es normal. Me ha parecido fantástico al escuchar un poco, recorrer lo que tienes ahí en Spotify, que como es Spotify, si no le está uno encima, enseguida está reprogramándote la lista, ¿no? O sea, de pronto me he encontrado con colaboraciones, estaba escuchando un disco, entonces terminaba el disco y se iba para otra cosa. Y al final terminó siendo también una especie de viaje por ese universo de la gente que Spotify me está diciendo que está cerca de lo que haces tú. Y lo que he visto es, volviendo particularmente a tu catálogo, a tu obra, una diversidad de sonidos. Volviendo nuevamente a este prejuicio un poco intolerable ya respecto a la falta de sofisticación de la música urbana. La verdad que me parece que por eso fue muy interesante que arrancaras diciéndonos: yo tengo una formación de solfeo desde que soy chico, más allá del chiste, porque hay una apreciación de muchos lenguajes musicales mezclados con el sonido de la máquina, mezclados con el sonido del software de percusión, etc. Entonces, te pregunto, por fuera de lo que es la música urbana, ¿qué son las músicas que te hacen, que te funcionan como fuentes? Mira, yo he tenido etapas de mi vida de muchos tipos. Antes venía escuchando, por ejemplo, Escape the Fate, que es un grupo así como de rock adolescente, casi metal americano. Y he tenido desde etapas así hasta escuchar grindcore. O sea, yo he escuchado brutal death metal, he escuchado música chunguísima, de sonido, dura a lo mejor, pero a mí me encanta, porque yo he ido como... Yo creo que la música requiere también a veces un entrenamiento, porque a lo mejor te pilla, es como... Si escuchas música de fuerte, así de pronto, y tú estás en tu habitación y te pones ¡pum!, a lo mejor no puedes llegar a entender algo. Pero si tú pillas esa línea, como decía antes, del ruido blanco, y empiezas con el ruido poco a poco y va creciendo, a lo mejor empiezas a pillar una serie de matices que no estabas apreciando y que quizás son la fuente de que le guste a otro. Entonces, yo para mí, pues eso, quizá desde grindcore hasta hardstyle. O sea, yo soy un enamorado de la electrónica hardcore. Cuanto más dura y más ruidos y pitidos, mejor. Pero siempre bien mezclada, ¿no? O sea, como que me gusta que esté bien hecho. No significa que me valga todo. A lo mejor me gustan muy pocas obras. Pero a lo mejor me gustan Kaizo, por ejemplo, que es un artista de la electrónica durísimo. Uh-huh. Me flipa. Y cuanto más chungo se pone, más me gusta. Oye, una cosa. Hemos estado repasando... desde cuando comenzaste, ¿no? Pero llegado al punto que ha nombrado Nico lo de Spotify, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando ves que va fluctuando, ¿no? Pero casi 400.000 personas te escuchan mensualmente. Hostia, es impresionante. Esa cifra importante, ¿eh? Eres del top 10 de grupos de Aragón que más escuchados y muchos de fuera. Bueno, la mayoría. Uh-huh. Sí, ha llegado... A ver, es una cosa que sube, baja... Intento que no me influya porque, joder, cuando estás ahí, lo mismo que te ha traído hasta eso, el éxito te puede engañar y dejarte de hacer crear. Porque yo cuando empecé en casa de mi abuela, en el cuarto de coser.
Yo tenía un ordenador ahí, me había comprado 2 monitores que iban por Bluetooth también, de 100 euros, y yo ahí hacía mi música. Y eso tenía una esencia y eso me llevó a lo que he hecho ahora. Ese micro de 45 euros y esos monitores me llevaron a empezar y a descubrir todo eso, y a lo mejor eso tenía su magia. Entonces no quiero muchas veces decir, esto me ha funcionado, claro, y quiero seguir. O sea, yo como que... Bueno, tampoco sabrás previamente si algo que tú vas a publicar funciona, es evidente, si no, lo harías siempre así. Sí, además... Pero sí. Luego pega el pelotazo. No sé si acumulas 80 millones ¿no? Ahora tendré ya, yo creo que llega a los 100, sí. Ah, bueno, perdón. Ahora yo creo que llega a los 100, sí. No, es verdad. Este año ha sido muy chulo también. 100 y lo que te digo, ¿no? Cada mes esa afluencia de público que, ostras. Sí, pero además el camino del artista... digamos, es más valioso, más interesante a largo plazo para el público y para el artista también cuando es un camino propio, y ese camino a veces se acerca a lo masivo y a veces no. Si se transforma en un... Si obtener esa masividad se termina transformando en el carro que va delante del caballo, digamos. Que puede ser el lobo dentro de... Puede que tengas de pronto el lobo. Esa masividad puede ser en lo que se carga el artista. Y claro, a mí eso es algo que me preocupa, la verdad. Es algo que me preocupa mucho porque como yo vengo de tanta curiosidad de decir, voy a probar esto, voy a hacer esta historia, me da miedo atraparme. O sea, últimamente, por ejemplo, he tenido una etapa extraña en la que odié mi voz. O sea, era algo que para mí me encantaba. Cuando empecé, odiaba mi voz. Después me empezó a gustar. Después le encontré un puntito que me encantaba mi voz. Y ahora, durante este último tiempo, hostias, he luchado contra ella. Y de pronto la encuentro en una canción, compongo una canción y digo, me encanta. Pero era algo que antes no me pasaba. Yo me sentaba y componía y me salía. Y ahora, últimamente, a lo mejor no todos los días que me siento, me sale algo. Esta forma de cantar que viene de todo este ecosistema, todo este universo de esta música urbana en español, tiene una tímbrica especial. Así como, viste, los metaleros cantaban rompiendo las cuerdas vocales, o en la época de Elvis se cantaba una cosa todo engolado, etcétera. Y cada época, o sin querer burlarse a nadie, sabemos que la generación, por ejemplo, de Héroes del Silencio también tenía una forma de engolar la voz que era muy particular y que se imitó hasta el cansancio. ¿De dónde viene esto? Si tú tuvieras que apuntar, esto nació, esta forma de transformar la garganta a la hora de cantar. A mí igual me matan de lo que diga yo, pero yo hablo por mí. Yo puedo hablar de que yo tengo muchas influencias, pues tanto del pop como del rock, como del reggae y del dancehall. Claro. Y ha sido uno de los grandes influyentes de mi vida, de verdad. El dancehall, yo creo que, o sea, hablábamos antes de músicas que me han influido, el que más me ha acompañado durante mucho tiempo es el dancehall. El dancehall. ¿Qué referentes tenemos ahí? Pues desde Buju Banton hasta tienes a Bob Marley a veces haciendo dancehall. Como, bien. No sé. Es que Bassy Signal, me flipa Bassy Signal. Es increíble. Christopher Martin. Es brutal. Y para mí es que me parece un género súper creativo. Es que el dancehall lo mismo te hace una canción de amor, que te hace una canción agresiva, que te hace canciones que están un poco con la letra cruzada también, porque hay letras a veces que se han quedado un poco fuera de lo que debería. Al final es un género muy puro de Jamaica y bueno, pues a veces se equivoca. Pero en su esencia como música y como arte creo que es algo súper creativo. Y yo puede que parte de ahí. O sea, para mí uno de los mayores orgullos de mi carrera es haber hecho, él lo sabe, que lo quiero un montón, con Swan Fireboy, una colaboración. Para mí, Swan Fireboy es uno de los primeros que acerca el dancehall aquí en España y yo descubrí algo. O sea, yo descubrí que yo podía imitarle y hacer con mi voz cosas distintas que luego con todo lo que yo he ido haciendo en mi vida, pues con él, con Morodo, con gente que trajo el dancehall, descubres que se pueden hacer cosas distintas con la voz. Yo que, por ejemplo, considero que yo canto... Yo he buscado que mi voz suene como puedo hacer algo, ¿sabes? A lo mejor si me pones a cantar pop a tope, pues a lo mejor mi voz no suena bien si no hago esos juegos. Bueno, has encontrado tu hueco, ¿no? Tu espacio donde sentirte cómodo para cantar. No, pero además cuando uno tiene esa dualidad entre, digamos,
identidad del músico. Dice, yo quiero aprender a tocar un instrumento, a hacer cosas. Entonces uno aprende las habilidades, aprende esos talentos, digamos, como una herramienta. Entonces escuchás algo que te gusta y lo querés imitar y que te salga, querés un estilo, que a ver cómo funciona esto, cómo son estos acordes. Pero por otra parte está el autor. El autor hace lo que es propio, lo que es su voz. Entonces no hay ninguna justificación que dar. Cantas como cantas, por eso compones como compones. Estoy un poco en lucha con mi voz, ¿no? Porque como que me estoy pillando límites que estaba explotando de otra forma y ahora como que digo, a ver, ¿sabes? No quiero sonar. Para mí es súper importante no sonar igual en cada tema. Que a lo mejor mucha gente que me llega desde fuera dice... y creo que lo consigues. Parece como si fuera una serie, ¿no? Que acaba el capítulo y quieres ver otro capítulo, escuchas una canción y sabes que no va a ser igual o va a ser distinta, vas a encontrar algo diferente, ¿no? Hoy me pasó una cosa creo que fue el último disco, que en un momento pensé que Spotify había decidido cambiarme la lista, sí. porque creo que habían pasado 4 o 5 temas y de pronto apareció un tema que estaba producido con un sonido muy grande, de vocal, como de coral, como si fueran varias voces, pero con unas reverberancias muy grandes que te transportan más bien a una especie de producción grande, como si se quisiera reproducir el sonido de un coro o de un gospel, una cosa así. Sí. ¿No? Y Atrapado en el pueblo. Bueno, atrapado en el pueblo. Y digo, estaba en el coche, no podía manipular el móvil. Entonces dije, bueno, ya me enteraré. Y de pronto aparece la voz del hombre atrapado en el pueblo. Y digo, pero claro, qué pedazo de... Atrapado en el pueblo, que lo compondrías en época de pandemia, ¿no? También... Bueno, como muchas cosas que has hecho, ¿no? ¿O me equivoco? No lo sé, ¿eh? ¿No? Atrapado en el pueblo yo creo que lo hice por una sensación más... Da igual que estuviera la pandemia. Ya lo sé. Sí. No, creo que Atrapado en el pueblo es del año pasado. Creo que ¿Sigues haciendo la producción completa de esas cosas? Atrapado en el pueblo no es mi producción, no es mía. O sea, yo es que también ves ahí como que hay un punto que no es lo mismo estar solo que trabajar con gente. Y a mí me parece muy rico poder trabajar con gente porque... ¿Cuál es la proporción? Porque empezaste en el cuarto de coser de tu abuela con un ordenador, haciendo la composición, la ejecución y justo la producción. Justo al revés. Sí. Yo producía música electrónica, pero nunca me producía a mí. Yo empecé todo mi primer disco, robé las instrumentales. Robé. Ajá. Las cogí de internet sin pedir permiso y me puse a cantar encima y las subí. También al final no robar, bueno, sino... pero eso es producción. ¿A qué le llamas producción? ¿A tocar los instrumentos? Claro. O a poner en MIDI, O sea, yo siempre me grabo yo y me mezclo. Qué notable, porque yo... y cuando digo yo, digo mi tribu de mi generación, diríamos exactamente lo contrario. Diríamos tocar y componer, nos referiríamos a la tarea de generar los sonidos, y la producción es, una vez que lo toqué, alguien lo mezcla en un ordenador. Claro. ¿En un ordenador o en una mezcla, una mezcla analógica? Es que separo como la síntesis del sonido, digamos, más luego lo que es llevarlo al MIDI. Eso para mí es lo que yo llamo producción, llevarlo al MIDI y componer todo lo que es el beat o la instrumental. ¿Sí? Y luego ya separo mezcla y mastering. Por ejemplo, yo empecé mezclándome yo, pero no produciéndome yo. Después pasé a hacer estuve tiempo que no me producía yo. Que yo solamente producía música electrónica, que me encanta producir instrumentales que no saco. Uh-huh. Y ya con el tiempo, pues ya sí que me empecé a producir yo. Yo creo que mi primera producción, ya no me acuerdo. Niños Coro es una de mis primeras producciones que saqué. Y también me gusta lo que decía, es que me gusta en realidad trabajar con gente, porque descubres en ese sonido cosas que a ti no se te ocurren. Entonces a mí me parece muy guay forzarme han hecho esto, a ver, ¿qué sumo? Y a mí eso me parece muy, muy rico también. ¿Y qué es lo más normal? ¿Que empieces desde un beat o que empieces desde un instrumento y una secuencia de acordes? Que empieces desde un beat. Cuando en mi proyecto, en Lionware, sí. Entonces lo que haces es coger un beat de algún sitio. En algunos casos lo produces tú, en un caso lo creas tú desde la nada, y otras veces coges de librerías o de otras personas que te proponen esa textura y empiezas a cantar encima. Estoy súper abierto, o sea, he llegado a sentarme con un productor en un estudio muchas veces y decirle, oye, hazme esto. Y a veces involucrarme más, a veces involucrarme menos. Uh-huh. De decir, hay canciones que, por ejemplo, las hemos coproducido. Hemos estado juntos ahí en la composición y le he dicho, no, esto no, quítamelo y ponme ahora este sonido, vamos a cambiar de sinte. Y otras que he dicho, me pongo aquí
detrás y, y a ver qué sale. Otras me meto en un mercado en internet, hay un mercado de beats. Claro. Hoy día, entonces tú te metes allí, puedes comprar una licencia, compones y ya está. Y otras directamente cojo un sinte, me siento en casa sin pensar en hacer nada, me pongo con el piano, toco unas notas, me inspiro, me atrapo, cojo la siguiente, pongo una batería, la cambio, tal, pongo 300 bombos diferentes y al final termino cantando encima. ¿Y todos los días te pones delante de un micro, ahí en ese cuarto No, ficticio ahora ya, me imagino, de coser? Ahora me monté, cuando me fui al piso ya, decidí, pues eso, montarme una sala solamente para el estudio. Uh-huh. Y estuve mucho tiempo, o sea, yo me atrapaba ahí todos los días. En ese momento sí, cuando yo empezaba. Los primeros discos que empezaron a darse a conocer, sí. Era como que yo estaba ahí atrapado. Fines de semana salía por ahí, vivía historias, para luego, entre semana... Porque tienes 6 discos ya, más todo lo que, ¿no? Más lo que no he metido en disco. ¿Y qué es mejor para ti? ¿Publicar temas sueltos, el disco entero? A mí Porque ahora está de moda el tema por tema, pero... Yo empecé así ya, pero no lo empecé por algo que el mercado estuviera así. En aquel momento no lo percibía yo tanto. A lo mejor no me enteraba yo, ¿eh? Pero yo empecé así. Yo sacaba un tema, tenía ganas de sacarlo, lo componía y lo lanzaba. Os queman las manos, ¿no? Sí. Sí, además no le coges el mismo cariño, ¿no? A lo mejor a algún tema. Hay temas que se quedan y lo que decíamos, yo no sé hacer un hit, pero por ejemplo sí que percibo cuando un tema es de mi momento y cuando un tema pasan los meses y digo, va, qué temazo. Entonces, si ha pasado varios meses y yo me he olvidado de ese tema y lo vuelvo a escuchar y digo, ¡buah! Temazo, es posible que funcione muy bien. Si a lo mejor pasa el tiempo y no me gusta tanto, es a lo mejor un tema más de emoción. De yo tenía esa emoción en ese momento, estoy contando algo muy concreto y no se va a coger tan bien. Sí, yo sí que a lo mejor he percibido eso. Y bueno, la magia de lanzar el tema por tema es que te permite darles atención a que estás en ese momento así. Entonces cuentas la historia del tema un poco mejor. Uh-huh. Vale. Y eso lleva a los directos, que has hecho mucho directo, pero de repente nos has dicho que lo abandonas, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre ahí? Que voy a ser padre. Entonces, he vivido muchas cosas y me parece súper guay. Estoy muy contento con lo que he vivido, pero que lo dices así, ¿no? Y parece que cortar en seco es como he vivido una mala experiencia y quiero dejarlo atrás. No, lo que pasa es que esto es una profesión, implica estar ahí, implica frustraciones, estrés, tener que organizar salidas. Hacerlo bien. Claro. Implica hacerlo bien. Y es duro, y yo quiero ahora atender a lo que me viene. Entonces, bueno, disfruto mucho con el streaming y quiero disfrutar y quedarme solamente con lo bueno y si mi música tiene que funcionar, o sea, no sé, si mi música tiene que funcionar por streaming, pues por streaming. Bueno, así empezaste, ¿no? También a través de internet, que te funcionó muy bien. Claro. Pues es continuar, ¿no? Es un punto de partida, un nuevo punto de partida. A tus 30 años, tu vida va a entrar en un espacio que ya va a ser completamente diferente a todo lo que te pasó antes y ya te han pasado unas cuantas cosas. Oye, y en esos directos que has tenido por toda España y que hemos hablado antes del cambio de los tiempos, ¿no? Te habrás encontrado con dueños de salas de conciertos, con promotores que han tenido que cambiar el chip, ¿no? Del sonido que antes programaban más rock o más pop y de repente han tenido que programar otro sonido distinto porque la gente lo pedía. Sí, por ejemplo, el otro día, puedo decirlo, creo... Y que no lo entienden todavía ni siquiera ahora. ¿El qué? Y que no lo entienden todavía cómo puede haber tanto público para este tipo de música. Puede ser, yo me acuerdo, mira, cuando yo empecé a programar en aquel momento, cuando yo empezaba, empecé por libre 100%. Entonces empecé a descubrir que te tenías que coger una sala y alquilarlo, porque eso yo tengo entendido que antes no era así. O sea, antes las salas te llamaban y te daban un caché y en general, entiendo... Había épocas. De todo. ¿Sí? Hubo una época aquí en España, entiendo, donde había realmente mucha riqueza, por decirlo. Entonces se invertía mucho en todo lo que era fidelización. Entonces, sí, por ahí para ti ya era una época mítica, pero bueno, el rock siempre estuvo. El rock o la música urbana, la música popular, la música del nombre que haya tenido la música que se hace de manera independiente en una ciudad,
siempre ha tenido que buscarse la vida, siempre ha tenido que buscarse los huecos, siempre ha tenido que inventarse. Yo me llamaba mucho la atención porque yo quería hacer mi concierto, mi show, tenía muchas ganas de exponerlo al público y no me permitía ninguna sala actuar. Claro. No sabía cómo funcionaba y cuando quería contratarlas no me lo permitían. Por el sonido, ¿no? Porque identificaban que era trap en aquel momento. Ajá. Estamos hablando de 2017 o algo así. Sí. Es que esto ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Sí. Mucho, muy poco tiempo. Y en aquel momento a mí no me permitían actuar. Porque vinculaban que yo estaba relacionado con otro tipo de grupos que tendrían mala fama o no lo sé. Con otro tipo de público a lo mejor, que fíjate que tengo el mejor público del mundo, de verdad, en las salas, que es que se comporta la gente que me lo dicen. O sea, me lo han llegado a decir promotores de decir, hostia, es que tu público, súper respetuoso a la gente, es verdad. Uh-huh. Y sin embargo no me dejaban actuar. No me dejaban. Y hasta que conseguí, poco a poco, entre las salas, consigues, desde luego, algo más de repercusión y eso ayuda, por supuesto. Y hasta que, bueno, pues ahora ha ido muy bien. Ahora ya hace mucho que no organizo mis conciertos yo, pero al principio era muy... Al principio, ¿no? Sí, al principio era muy chungo. Muy bien. Lionware, me ha resultado un placer estos últimos días tomar contacto con tu música, no la conocía de antes. Me parece que lo que haces es tremendamente creativo, me parece que está lleno de matices, lleno de información, lleno de sofisticación. Me parece que para los que vienen después de ti, para los que venimos antes de ti, es un puente hacia tu generación y que esperamos que con esta nueva experiencia que te va a tocar en los próximos años nos cuentes también a los que somos padres cómo se ve desde tu óptica y desde tu estética. Ha sido un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que digáis eso, de verdad. Muchísimas gracias. No, es solamente esto, un contacto entre músicos, que para eso está este espacio, para eso está la nave, para eso está la cafetera atómica y obviamente para eso se ha creado el Aragón Musical. Encantado de que estés aquí y te seguiremos en las redes, por supuesto. Y que te dé tiempo a seguir componiendo, que seguro que con un bebé en brazos te da tiempo a todo. Yo voy a programar todo el año ya. Yo voy a dejar este mes todo preparado en calendario. Por si acaso, ¿no? Todo preprogramado en el ordenador. Sí, y ya está. Muy bien. Encantado, el placer es mío. Muchas gracias.